Bueno, hola, me presento, mi nombre es Ian y estoy iniciando un nuevo proyecto, principalmente porque me gusta mucho cocinar. Desde pequeño ha sido ha sido muy importante para mí. Desde siempre, desde pequeño mi mamá me enseñó a cocinar. Empezamos lavando primero las verduras, obviamente, porque primero se empieza por la limpieza. Eso fue lo primero que me enseñó. Después ya aprendí a cocinar gracias a ella y pues es una de mis pasiones, digámoslo así. Y entonces hoy voy a cocinar una pasta fettuccine, pasta Alfredo por la salsa. Vamos a ver los ingredientes primero, que para empezar es el fettuccine. Tenemos perejil, la crema ácida, queso, en este caso es queso manchego. Debería de ser queso parmesano, pero aquí no encontré queso parmesano. Entonces también tenemos tiras de pollo, tenemos mantequilla y las especias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la pasta en una cazuela para que inicie cocción, en una cazuela con agua y sal. Y bueno, mientras cocinaba tenía pensado también platicar sobre algo. En este caso, como se acaba de estrenar la película de La Odisea, tenía planeado hablar un poco sobre eso, sobre el tema que aborda en realidad, porque no es un simple poema, ya que principalmente no inició así. Principalmente la historia es que inició pasando de palabra en palabra por las personas que se dedicaban a aprenderse de memoria la historia, y eran varias historias. Realmente Homero no tomó toda la historia. Es un conjunto de varias historias que forman la Ilíada y la Odisea. Obviamente todo esto fue un proceso, no es un simple libro, es mejor dicho un poema que Homero escribió, redactando. Obviamente sumó cosas, no simplemente fue lo que ya había, pero la historia no habla simplemente de un viaje, hablando de la Odisea, ya no de la Ilíada, sino que pues habla sobre el camino, que lo podemos percibir como el camino de nuestra vida, porque Odiseo los dioses y todas las pruebas que fue pasando durante el tiempo que fue el viaje no eran simples pruebas, lo podemos tomar como si la vida nos estuviera poniendo a prueba. Por ejemplo, cuando se encontró con Circe o Calipso, no me acuerdo cuál era de las dos, pero de lo que se alimentaba, de la fruta, y que en realidad pues él ya tenía un objetivo. Su principal objetivo era llegar a Ítaca para encontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Y a pesar de todas las pruebas que pasó, de que los dioses lo enfrentaron, principalmente Poseidón, jamás se dio por vencido, ya que lo que él quería era llegar a Ítaca por su esposa, su hijo, porque no puede dejarlos así nada más. Incluso durante el viaje se nos relata que su madre
lo extrañaba tanto que ella murió de un corazón roto, porque científicamente se puede morir por un corazón roto. Entonces su madre lo amaba tanto y lo extrañó tanto durante el tiempo que ya no sabía si Odiseo estaba vivo o no. Entonces, pues sí, murió por un corazón roto. Y pues eso nos habla de muchas cosas si nos ponemos a pensar bien. Porque principalmente el viaje de Odiseo, que no porque haya obstáculos, incluso como se nos cuenta Poseidón, que no quería que él juró que Homero no iba a volver a pisar tierra de Ítaca, pues por todos los obstáculos que estén, por muchos obstáculos, pruebas o errores que tengamos, no hay que darnos por vencidos hasta no conseguir nuestra meta. En este caso, Odiseo queriendo regresar a Ítaca. Y realmente no he visto la película, pero pensando que es de Christopher Nolan y los trabajos que ha hecho él, que para mí Christopher Nolan no tiene una película mala, todas sus películas son buenas, y en este caso adaptando el poema de Homero, pues yo creo que va a ser una muy buena película, aunque realmente no se puede abreviar o acortar tanto el poema, la Odisea, para 3 horas. Yo veo que es muy poco tiempo, 3 horas, para poner todo el poema, pero sabiendo cómo se grabó el guión y todas las personas que estuvieron involucradas, así como los actores, pues seguramente es una película muy buena, como prácticamente todas las de Christopher Nolan. Pero yo siento que no va a poder superar el trabajo que hizo en Oppenheimer, porque ese trabajo fue muy bueno, como nos contó sobre, bueno, pudo poner bien todo lo que Oppenheimer pasó en el proyecto Manhattan con la bomba atómica, la primera prueba que fue Trinity, y posteriormente ya las que usaron contra Japón en Big Boy y Little Boy. Big Boy fue en, creo que, Hiroshima, y Little Boy fue en Nagasaki, que fue la más pequeña, porque fueron 2, una grande y una pequeña. Y entonces, pues eso, yo creo que Christopher Nolan es uno de los mejores directores o productores, porque pues sí, todas las películas han sido buenas, pero siempre en cualquier película que veamos o que exista, en el fondo hay una moraleja, una enseñanza que nos sirve a todos para nuestra vida. En este caso, en Oppenheimer nos dijo que Opie pues se había convertido en el destructor de mundos, ya que creó la bomba atómica, le dio el fuego a los hombres, al hombre, y de ahí se desataron pues las guerras que ya conocemos, los desastres en Japón. Pero realmente la bomba atómica hoy en día ya no se ocupa y sirve más como un escudo, algo así, porque los países, sabiendo que algún país como Estados Unidos o Rusia tiene bombas atómicas o de gran magnitud, pues eso hace que no quieran hacer una guerra, por ejemplo una guerra mundial, porque saben el poder que tienen estos países en sus manos. Saben que una guerra nuclear podría acabar con todo el mundo, con toda la humanidad, y obviamente nadie
pues nadie quiere eso. Entonces, al final de cuentas, un arma de destrucción nuclear hoy en día sirve para que no haya tal destrucción, que principalmente obviamente no fue planeada por eso. Pero igualmente como en la Odisea, pues Robert Oppenheimer, no se dio por vencido en lo que él quería lograr. Él soñaba con algo que aún no sabía qué era. Pero él desde chico había sido diferente a todos, por eso no tenía amigos o no se podía relacionar bien con las personas, porque cuando una mente piensa diferente a las demás, es muy difícil encajar con las demás personas, encajar con todos, encajar en la sociedad que existe. No es sencillo, aunque a veces hay personas que sí logran encajar o hacer amigos, amistades. Pero a pesar de todos los que estuvieron en contra de él tampoco se dio por vencido nunca de nada. Él siguió lo que él quería crear, aunque al final se arrepintió por todo el desastre que hizo, porque principalmente se decía que Japón ya se iba a rendir, entonces ya no hacía falta esas bombas. Aún así Estados Unidos quiso lanzarlas, pero prácticamente Japón ya estaba rendido, ya no hacía falta nada de eso. Eso es lo que nos dicen que pasó, supuestamente. En realidad no sabemos con certeza porque pues no hay nada confiable de esa época. Sabemos que la historia la escribe el que gana. No, prácticamente la historia que conocemos de cualquier cosa no es exactamente lo que pasó. Incluso nosotros, cuando nos cuentan algo, a los minutos ya cambiamos, aunque sean pocas cosas, y como va cambiando de boca en boca, palabra en palabra, pues al final de cuentas ya no es lo mismo, ya no es lo que fue, sino ya es lo que los demás contaron. Entonces no estamos seguros de en realidad qué pasó, o qué pensaban, qué pensaba Oppenheimer, qué pensaban los demás científicos que estuvieron involucrados en el proyecto Manhattan, qué pensaba Teller cuando Oppenheimer y él se pelearon. En realidad no sabemos si sí se pelearon o si se reconciliaron, porque primero eran buenos amigos hasta que inició el conflicto, supuestamente por el estrés que requería todo eso de crear una bomba, porque tenían el tiempo contado, ya que supuestamente informes requerían que Rusia o incluso Alemania ya estaban pensando en crear una bomba de tal magnitud, pero en realidad si no era Estados Unidos era Alemania o era Rusia, pero a final de cuentas se tenía que crear en algún momento. Pero bueno, ahora lo que hice fue picar ajo, piqué el perejil y primero en el sartén vamos a sofreír un poco de ajo. Fueron 2 ajos en total, picados primero en láminas y luego en los trozos más pequeños que se pueda, picar con el cuchillo. Eso es lo primero. Vamos a echarlos al aceite. En este caso usé aceite de oliva. Entonces vamos a verterlo en el sartén.
y vamos a dejar que se sofría un poco, moviendo constantemente para que no se queme y no suelte un sabor amargo. Tenemos que moverlo constantemente. Lo vamos moviendo. Esto solo es un ratito, es un poco, porque después lo vamos a regresar otra vez para primero freír el pollo. En este caso tiras de pollo congeladas, pero pues es pollo, es lo que va a llevar de encima. Entonces aquí estamos friendo rápido para que no se queme. Hay que estarle moviendo, no tenemos que descuidarlo ni un segundo. Luego esto lo podemos pasar pasamos a otro lugar mientras agregamos solo un poco más de aceite de oliva. Volvemos a poner el sartén en el fuego y mientras se calienta pues vamos a seguir hablando de lo mismo, que pues sí, por más obstáculos que hayan, nunca te debes de dar por vencido. Y aunque sí es muy difícil, es muy complicado seguir el camino, porque normalmente tu cerebro te protege de lo malo, te protege del dolor, y eso, quien aguanta el dolor, quien aguanta todos los tropiezos, es la gente que triunfa. Pero naturalmente nuestro cerebro siempre nos protege. Entonces es muy complicado. No es nada fácil, pero la recompensa siempre vale la pena. Como lo dije por la Odisea, pues Odiseo, lo único que quería era llegar a Ítaca para reencontrarse con su esposa e hijo. Y al final, todos los años que pasaron de viaje, la guerra, los hombres que perdió, pues todo valió la pena para que al final se reencontrara con su esposa. Porque al final todo vale la pena. Es muy difícil empezar algo, pero aún así es todavía más complicado mantener la constancia para lograrlo. Es sumamente difícil, pero algún día ya cuando estés al final del camino y lo hayas logrado, pues vas a ver que todo valió la pena, que en realidad todo lo que pasaste, pues no importa, con tal de llegar a lo que quieres, de lograr ser quien eres, porque hay que arriesgarse. Si no te arriesgas, no vas a triunfar. No importa nunca el qué dirán o lo que piensen de ti los demás. Solo tiene que importarte lo que tú pienses de ti mismo, porque muchas veces la gente se frena por la vergüenza, porque son tímidos, son introvertidos. Por ejemplo, como yo, soy muy introvertido, entonces esto de estar hablando así ante una cámara o hablar con más personas me cuesta trabajo, pero al final si no lo haces o si no lo intentas, pues nunca vas a triunfar, no vas a ser nadie. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que hacer lo que sea con tal de lograr pues tus sueños o ese objetivo que te propones. Por ejemplo, en el ejercicio, muchas personas le temen a iniciar porque les da vergüenza que los vean, que vean que lo hacen mal, pero todos hacemos algo para aprender. Nadie llegó ya sabiendo qué hacer, o por ejemplo en ese caso del ejercicio, nadie empezó con la técnica perfecta, con los pesos que cargan ahora.
todos empezaron pues literalmente sabiendo nada. No sabían nada, no sabían cómo usar un aparato, por ejemplo, en caso de gimnasio, en caso de, no sé, entrenamiento al aire libre. No, pues, obviamente de primera vez, no puedes hacer una dominada, te cuesta, te pones nervioso si alguien te ve, pero si no lo haces, nunca vas a lograr lo que tú quieres. Tienes que salir a hacer las cosas, tienes que iniciar aquello que temes, no simplemente estarlo postergando para diciendo mañana, mañana, mañana. Y al final de cuentas, si solamente dices eso, pues jamás vas a iniciar. Tienes que empezar. Si tienes alguna idea, tienes que ahí mismo, ese mismo día, en ese mismo minuto, pararte y, por ejemplo, escribirlo o hacerlo, porque si no después ya o se te va a olvidar o ya no lo vas a hacer o alguna cosa. Pero tienes que hacerlo en ese preciso momento, porque si no ya no va a resultar en lo que quieres o en alguna cosa así. Entonces todos tenemos propósitos, metas o cosas por lograr, y ningún camino es sencillo. O sea, para todas las personas es difícil, no solamente para ti o para mí. Y también para los que ya están en la cima fue muy difícil el camino. Aún así lo soportaron con tal de llegar a esa meta. Pero hay veces que el camino es tan largo, tan doloroso, o tienes tantos tropiezos que al final de cuentas cuando ya conseguiste tu objetivo, pues ya no es lo que querías, no es como pensabas o incluso no te satisface, pero pues ya lo tienes. Y si ya lo tienes, a veces quieres más y más y más, y al final de cuentas nunca estás contento con lo que tienes o con lo que ya lograste. Por ejemplo, hay unas personas que deseaban tener dinero o deseaban ser famosos, deseaban ser algo o algo, y ya cuando logran, por ejemplo, tener dinero, llega el momento en el que quieres más y quieres más y quieres más, y eso ya no es lo que te hace feliz, sino el hecho de las acciones, por ejemplo, no ya el objetivo en sí, sino lo demás. Pero bueno, al final de cuentas, si te esfuerzas todo lo posible, si aguantas el dolor, los tropiezos, pues vas a lograrlo. Pero jamás se te tiene que olvidar ese objetivo, por qué empezaste a hacer lo que haces, por qué quisiste salir, hablar o hacer algo. Nunca tienes que olvidar al principio cómo empezaste, por qué lo hiciste principalmente, porque si no, al final del camino ya no va a tener sentido eso, ya no vas a querer eso, sino que vas a querer otra cosa, porque obviamente cambiamos, cada día somos personas diferentes. Hoy eres más sabio que ayer, pero menos que mañana, porque cada día aprendes cosas nuevas, haces cosas nuevas, y entonces, pues sí, pero por muchas cosas que hagas, jamás se te tiene que olvidar tu objetivo principal. Volviendo en este caso a la Odisea, al poema de Homero, pues a Odiseo
jamás en todos sus viajes, por todos los capítulos, por así decirlo, jamás se le olvidó su objetivo, porque le prometían la vida eterna o incluso una vida de Dios con tal de olvidar su objetivo. Porque si nos ponemos a pensar bien, no eran los dioses en sí, en este caso Poseidón, los que querían que no llegara. Si nos ponemos a pensar bien, son las pruebas que nos pone la vida para saber si en realidad sí queremos eso o no. Bueno, ahorita voy a volver a echar el ajo. Ya que vertimos el ajo en el sartén, vamos a vertir la crema ácida o media crema, depende de cómo la conozcan ustedes. La vamos a vertir, ya que está bien doradito el ajo, sin que esté quemado porque agarra un sabor muy feo. Entonces vertimos la crema, toda la crema. En este caso estoy usando una taza de media crema. Ya que lo invertimos, la movemos bien hasta que se integre el ajo con la crema. Lo movemos. Dejamos ahí un rato para que agarre el sabor del ajo. Y también lo que hice fue cortar el queso en cubos porque venía en una pieza grande. Entonces tuve que cortar queso en porciones más pequeñas para que se pueda derretir bien, porque el queso lo vamos a incorporar en el sartén con la media crema y con el ajo. Entonces hay que picar queso. Lo dejamos bien picadito porque si no, no se va a derretir. Y también nos ayuda a que se derrita más rápido, principalmente. Entonces ahí está. A la mezcla de la media crema con el ajo lo seguimos revolviendo. Y le tenemos que echar las especias. Un poco de pimienta negra molida. Solo un poco porque es muy fuerte el sabor. También agregamos una pizca de sal, en este caso sal de grano, y revolvemos bien. Todo tiene que estar bien integrado en la mezcla. Y aquí ya podemos vertir una cucharada de mantequilla. Es mejor si la pones en partes o si antes de prepararlo lo sacas del refrigerador porque se derrite más fácil. Y vamos a esperar a que se derrita la mantequilla en el sartén junto con la crema, las especias y el ajo picado. Se va a ver muy grasoso, pero así es la receta. Así lo preparaban. Esta receta, por obvias razones, es italiana. Es lo que comían en Italia. La mayoría de la gastronomía italiana se creó a base de que no había mucho dinero. La mayoría de gente era pobre. Eran pobres, entonces mezclaban lo que tenían. En este caso la pasta, que se hace con harina y huevo, que son los ingredientes pues económicos que había. Entonces lo revolvían. El queso parmesano era
pues según yo, el más económico de la época y de Italia. Por eso lo hacían con ese tipo de queso y no con otras cosas. Por eso su dieta era, aparte de saludable, pues ahora es patrimonio de la humanidad. Bueno, ya que se derritió bien la mantequilla, vamos a echar el queso en cuadritos. Lo ponemos todo el queso, aproximadamente son 250 gramos de queso manchego en este caso, y todo tiene que estar todo el tiempo a fuego bajo porque son ingredientes muy delicados, entonces se pueden llegar a quemar o soltar sabores que no queremos. Entonces tiene que estar ahí reposando el queso, va a tardar bastante en derretirse. Y mientras tanto tenemos que revisar la pasta. Tenemos que revisar que ya esté cocida. Entonces sacamos pasta y probamos un pedazo. Aún está un poco cruda la pasta, entonces la voy a dejar más. Mientras se derrite el queso, mientras se funde. Y hay que estar revolviendo constantemente para que se vaya integrando lo que ya se derritió. Y bueno, yo voy a agregar bastante sal porque es mucha pasta y es mucha crema con el queso y todo, entonces va a requerir más sal. A la mezcla que está en el sartén le vamos a poner perejil picado en así, muy chico. Tienen que ser muy chico. Entonces lo ponemos y seguimos revolviendo. Tarda. Entonces revolvemos. Tiene que tener una consistencia cremosa. Si hace falta, podemos verter un poco de agua de cocción de pasta, de la pasta que estamos cociendo, porque es bastante rica en almidón, entonces nos ayuda a dar cierta cremosidad. Solo hay que agregar un poco, unas cuantas cucharadas, no hay que agregar mucho porque si no se pasa y entonces queda muy líquido. Entonces revolvemos. Tiene que estar muy bien fundido el queso porque si no quedan grumos, no tiene que quedar nada de grumos. Y ahora necesitamos, ya que está la pasta bien cocida, tenemos que tirar el agua caliente. Si ya le echaron previamente a la mezcla del sartén unas cucharadas de agua de cocción. Esta agua la pueden guardar, es muy buena para otras preparaciones que tengan, para hacer otros platillos, por lo mismo que les decía del almidón. Entonces hay que tirarle todo el agua, y en este caso, como ya se está preparando la salsa, pues no hace falta cortar cocción, directamente la vamos a, una vez ya escurrida, la vamos a echar aquí en la salsa. Entonces no hace falta cortar cocción como tal, simplemente tirar todo el agua o lo más que se pueda para que no nos vaya a quedar muy aguada la pasta.
Entonces tiramos todo el agua. Y ahora sí ya apagamos el sartén. Agarramos pasta. Y depende de cuánta salsa hayas hecho o de cuántas personas vayan a comer, es la cantidad. En este caso voy a hacer 3 porciones de pasta. Y introduces la pasta en la salsa. Y tienes que revolver bien para que todos los ingredientes de la salsa se vayan impregnando en la pasta. Es un poco tedioso porque si lo haces mal se te puede cortar la pasta, o incluso si se te sobrecoció la pasta, se te rompe, o si le faltó cocción no se distribuye bien la salsa. Entonces así. Yo voy a poner un poco menos de pasta porque quiero que sobre salsa aparte. Porque en lo personal a mí me gusta que esté así como jugosa, no tan seca. Originalmente va casi seca, entonces a mí no me gusta tanto así. Así que vamos a dejar un poco de salsa. Dejamos reposar. Es un poco nada más lo que vamos a dejar reposar. Y ahora sí vamos a pasar a emplatar. Tienen que tener ya la pasta bastante, un poco de tiempo reposada, no mucho. Y entonces ya pueden tomar una porción. La ponen bien en el plato. La sirven. Si tienen hojas de albahaca pueden poner albahaca, perejil, lo que sea como decoración. Las hojas de albahaca se activan poniéndolas en la palma de la mano y les das un golpe y así se activan. Se activa el sabor. Entonces vamos a poner unas hojitas. Vamos a poner también el pollo, la pechuga ya previamente frita. Le ponemos solo unas cuantas porque es solo una porción. Ahí está. Encima, si quieres, también le puedes poner más queso. Puede ser queso rallado o en este caso lo voy a hacer en cubos pequeños. Lo más pequeños que se pueda para que parezca que está rallado. Entonces le ponemos encima un poco de queso. También un poco de perejil así cortado muy fino. Para que nuestro plato se vea elegante y no se vea muy tosco. Y entonces, así es como queda nuestra pasta, que es un fettuccine con salsa Alfredo. Y entonces, pues lo vamos a probar a ver qué tal quedó. Cortamos un poco del pollo. Y al mismo tiempo agarramos un poco de pasta, un poco de queso, el perejil. Y ahora sí damos un bocado.
Pues si siguen la receta les va a quedar muy bueno. Les recomiendo preparar este platillo. Es bastante sencillo. Es sencillo, económico y rápido de hacer. Y bueno, entonces hasta aquí voy a dejar este video. Les dejo la enseñanza de que luchen por lo que quieren, por sus metas, por lo que quieren lograr, lo que quieren ser, para que cuando lo logren, pues vean que haya valido la pena. Así que muchas gracias por ver este video.